Israel anuncia inicio de ensayo clínico para evaluar cuarta dosis de vacuna contra COVID-19. Este pasado lunes 27 de diciembre, Israel anunciaría que ya inició los trabajos de investigación para evaluar cuál sería la seguridad y la eficacia de la cuarta dosis de la vacuna. ¿Por qué se estaría pensando en una cuarta dosis? ¿Cuál es el respaldo que se tendría para ello? En este video vamos a evaluar esta situación y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar sobre la situación que habría comunicado este lunes 27 de diciembre Israel, en donde ya estaría iniciando los ensayos clínicos para la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Una situación importante que debe ser valorada. No olviden suscribirse en este canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, este pasado lunes 27 de diciembre, Israel anunciaría que ya estaría empezando los ensayos clínicos con respecto a la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Una situación muy importante que en vísperas de Navidad ya habían anunciado la aprobación de la cuarta dosis. Sin embargo, es necesario, antes de la aplicación, conocer cuál es la seguridad y la eficacia de una cuarta dosis. Esta situación se habría dado en Israel, dado que el incremento de los casos de Omicron llevaría a que el país haya tomado esta decisión. Es importante conocer que el 23 de diciembre, en la Agencia Sanitaria de Reino Unido, habría sido publicado un resumen sobre lo que significa el avance de Omicron. Y dentro de ello se habría mencionado que las dosis de refuerzo darían una protección a las personas por 10 semanas, es decir, alrededor de 3 meses. Situación que ya Israel habría valorado y es por ello que estaría tomando la decisión de una cuarta dosis. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas si una cuarta dosis va a ser segura, cuál va a ser la reacción del sistema inmunológico, cuál va a ser la eficacia y, lo más importante, si ello va a incrementar o no el riesgo de efectos secundarios o efectos adversos. Es por ello que Israel iniciaría el ensayo de la cuarta dosis de la vacuna contra coronavirus. En el hospital israelí comenzó a administrarse este lunes 27 de diciembre la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a un grupo de prueba de trabajadores de la salud, en lo que se llamaría el primer ensayo del mundo de este tipo, mientras el país está sopesando la aprobación de una campaña más amplia para las personas de Israel, dado que tienen mayor riesgo las personas de mayor edad a sufrir una enfermedad severa por Omicron. El ensayo en el centro médico Shiva, en el centro de Israel, involucró a 150 trabajadores médicos que recibieron la tercera dosis antes del 20 de agosto y tienen recuentos de anticuerpos bastante bajos, lo que significa que tendrían poca protección. Según el comunicado que ha dado el hospital, el ensayo se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud de Israel. Es importante mencionar, en este estudio se habría dado las defensas de las personas que recibieron la tercera dosis 3 o 4 meses después ya no estarían adecuadas. Es por ello que en el ensayo se estaría incluyendo a personas que han recibido la tercera dosis en agosto o hasta agosto 2021, en donde para diciembre, prácticamente 4 meses después, ya no tienen protección. Tomando en cuenta estos datos, el primer ministro Naftali Bennett anunció que Israel sería el primer país del mundo en ofrecer la cuarta dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a ciudadanos mayores de 60 años, a personas con el sistema inmunológico comprometido y a trabajadores de la salud. En el estudio de Shiva se producirán los resultados iniciales en los próximos días y semanas, lo que podría ayudar a orientar cuáles serían los próximos pasos para la campaña que Israel está pretendiendo llevar en la población en general. Una de las principales incógnitas acerca de las vacunas contra el coronavirus es cuál sería el efecto de las dosis adicionales.
si ello continuará generando fuertes respuestas al sistema inmunológico o podría producir mayor número de efectos adversos. En cuanto a estos datos, la Junta Asesora del Gabinete de Coronavirus de Israel concluyó la semana pasada que los beneficios potenciales de una cuarta dosis de la vacuna superan de manera marcada los riesgos. La Junta señaló que los primeros signos de que la inmunidad ha disminuido desde que las primeras personas en Israel recibieron su tercera dosis es bastante claro y una cuarta dosis daría mayor beneficio que riesgos. Es por ello que este ensayo que se estaría dando en un hospital en Israel ayudaría a poder responder las preguntas en relación a cuál es la seguridad y cuál es la eficacia de una cuarta dosis. Israel de esta manera ya estaría iniciando investigaciones para responder esta pregunta. Lo que busca Israel es ayudar a proteger a las personas mayores de 60 años o que tengan alguna enfermedad que debilite al sistema inmune. Tomemos en cuenta que ya se está analizando el patrón de severidad de Omicron. En los días anteriores, ya Israel, Estados Unidos, Reino Unido y el pasado 27 de diciembre, Australia, habían reportado las primeras víctimas mortales por la variante Omicron. Hay un patrón muy importante a mencionar. En los casos reportados en Estados Unidos, Israel y Australia, las personas eran mayores de edad, mayores de 60 años, eran personas, varones, importante, en el caso de Israel y Australia, tenían 2 dosis de la vacuna, en el caso de Estados Unidos, no estaba vacunado. Entonces se está viendo que las personas mayores de 50 años están en riesgo de padecer un cuadro severo o incluso en riesgo de mortalidad por la variante Omicron. Tomando en cuenta esta información y sobre todo el análisis de que la dosis de refuerzo, tercera dosis, disminuye en el tiempo, es que Israel habría tomado la decisión de utilizar una cuarta dosis. Una situación importante, ya con el reporte que se había dado en Reino Unido sobre la protección que daría la dosis de refuerzo, que sería solo por 3 meses, la cuarta dosis va a ser una necesidad que tenga que tomarse en cuenta. Israel ha iniciado los ensayos clínicos y ello ayudaría a responder la pregunta cuál va a ser la seguridad y cuál va a ser la eficacia de esta cuarta dosis. Un estudio muy importante que el mundo ha puesto los ojos, dado que va a ayudar a responder a estas preguntas. La cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 ya cada vez se escucha más cerca. Es importante que una tercera dosis contra la variante Omicron solo va a proteger por 3 meses. Una cuarta dosis será necesaria. Después de la cuarta dosis, ¿qué es lo que pasará? Son preguntas que todavía no se están respondiendo. Probablemente exista un nuevo esquema de vacunación, probablemente exista una mejor respuesta con la cuarta dosis. Son preguntas que se responderán de acuerdo a la evolución. Lo importante es conocer que al momento ya se inició el ensayo clínico de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Este lunes 27 de diciembre se habría iniciado el ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad de la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. En un comunicado oficial, el centro médico Shiva en el centro de Israel habría iniciado un ensayo clínico que involucraría a más de 150 trabajadores médicos que recibieron tercera dosis hasta agosto 2021, en lo cual a los estudios que se habían realizado habrían demostrado que el nivel de protección de anticuerpos habría reducido marcadamente. Este estudio constituiría el primero en su tipo en donde evaluaría el uso de una cuarta dosis. Un reporte que habría sido publicado el 23 de diciembre en la agencia sanitaria en Reino Unido habría mencionado que las dosis de refuerzo solo darían una protección por 3 meses, situación que Israel confirmaría en el estudio que está realizando, en donde la cuarta dosis constituiría una ayuda para evitar los casos severos de Omicron. Es importante que las indicaciones de la cuarta dosis se darían en esta etapa para las personas mayores de 60 años y para las personas que tengan alguna enfermedad que comprometa al sistema inmunitario. Ellos lo hacen basándose en lo que se está registrando hasta el momento,
En los casos de personas fallecidas en Israel, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, se va evaluando un patrón. Las personas de mayores de 50 años, las personas que tienen alguna comorbilidad, son más susceptibles a tener un cuadro severo. Esta información es importante a tomarla en cuenta. Cuidémonos, sigamos usando las medidas de protección, distanciamiento social, mascarillas y lo más importante, estar vacunado. 3 dosis contra Omicron. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.